doctor Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Le damos los buenos días y la bienvenida a Levántate Nueva York. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí de nuevo junto a ustedes. Muy agradecido por la invitación a participar en este importante espacio de orientación. Estamos a su disposición y un saludo al público que sigue este espacio de Despiértate Nueva York, Levántate Nueva York, que está integrado por muchos dominicanos, la gran mayoría de los dominicanos y latinos. Doctor, aquí me acompaña Livana Burgos y el señor Oscar Pérez, que ya usted lo conoce. Un saludo a ellos. Bienvenido. Señor Castillo, ha causado revuelo, en la República Dominicana, la última posición que ha ofrecido Amnistía Internacional, que siempre hemos hablado sobre la posición que tiene Amnistía Internacional, que acusa una vez más a la República Dominicana de tener un racismo estructural e instó al gobierno dominicano a detener las deportaciones colectivas. Queremos que Pelegrín Castillo, como un conocedor de este tema al dedillo, nos hable sobre esta posición de Amnistía Internacional. A nosotros no nos sorprende la posición de Amnistía Internacional, porque tenemos muchos años enfrentando ese tipo de ataques, tanto de Amnistía como de otras organizaciones similares, y forman parte de lo que yo he llamado una maniobra criminal, un crimen de alta inteligencia que se organiza desde el Centro de Poder Mundial, concretamente desde Estados Unidos, determinados centros de poder en Estados Unidos, que procuran básicamente imponer la solución dominicana al problema. Amnistía Internacional sabe que no es un problema migratorio el que enfrenta a República Dominicana. República Dominicana es un país, a lo largo de su historia independiente, republicana, es un país que ha crecido con las migraciones. Somos un país abierto, integrador, de amalgama, de fusión. Yo digo incluso que si hay un país de América donde se está realizando el ideal de José Vasconcelos, de la raza cósmica, es República Dominicana. Pero aquí ellos saben no es el flujo del país de menos desarrollo, más desarrollo, sino una crisis internacional de un Estado fallido, un Estado colapsado, un Estado desintegrado y lo peor de todo, lo más doloroso de todo, un Estado que ha sido descartado por los poderes internacionales, por los organismos internacionales, y buscando una salida a un problema que han creado los mismos organismos internacionales y las grandes potencias. Entonces, ahora necesitan construir un relato que justifique lo que denunció el senador Marco Rubio recientemente. Nosotros venimos denunciándolo hace muchos años, pero ya tuvimos el refuerzo importante del senador Marco Rubio, que es el más importante miembro republicano del Comité de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, y de manera muy clara y muy responsable advirtió que en la administración Biden hay sectores que quieren ejecutar un plan de traslado forzoso de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Para poder ejecutar un plan de esa envergadura, que no es nuevo, tiene hace muchos años ejecutándose, sería completar el proceso, acelerarlo, rematarlo, para poder cumplir con este designio criminal que viola las normas más elementales de derecho internacional público.
Por un lado, mantienen a Haití en un estado de efervescencia, de radicalización, de violencia, de caos. Han permitido que las bandas terroristas, porque digo terroristas porque usan métodos terroristas y lo saben, se ceben sobre la población, especialmente de Puerto Príncipe, generen un ambiente internacional de que, bueno, ahí ese país está al punto de provocar una crisis humanitaria. De hecho, una buena parte de la población haitiana tiene un estatus muy cercano a la de la indigencia extrema, y con ese ambiente ellos pretenden provocar un escalamiento del conflicto en Haití y una salida mayor, que ya es alta, de los haitianos al exterior, pero con el objetivo de que no tomen la ruta del mar, porque si toman la ruta del mar son interceptados y devueltos rápidamente. Es la ruta de la tierra. Para eso tienen bajo asedio al Estado Dominicano hace tiempo, en varios planos. Por un lado están los ataques sistemáticos, nos acusan de racismo estructural, de esclavitud, de apatridia, de xenofobia. Incluso no pasa un año sin que el tema del genocidio del 37 se ponga en la mente de la gente. De eso nunca se sale, a pesar de que yo he dicho que Trujillo mató más dominicanos que haitianos, y que cuando le convenía reivindicar sus ancestros haitianos lo levantaba, y cuando le convenía levantar sus ancestros españoles lo levantaba. De modo que esto, que fue una decisión del dictador Trujillo, no se le puede atribuir al pueblo dominicano. Sin embargo, todo el relato está montado para que al final los dominicanos, por un lado, nos sintamos culpables, por otro lado, nos pongamos en pie de fuga, por otro lado, se dé por vencida República Dominicana, el pueblo dominicano, y obviamente ellos así poder ejecutar ese plan, que ya, repito, está combinado con un nivel de injerencia cada vez más alto en los organismos gubernamentales, en la dinámica misma del Estado. Organismos como la ACNUR, la OIN, UNICEF, las propias Naciones Unidas directamente, están cada vez más ingiriéndose en áreas que son reservadas a nicho privativo de cada estado. Y la prueba la tenemos ahora con el debate que se ha abierto con el tema del libro de extranjería, donde se ve la mano de los organismos internacionales. Entonces, Amnistía Internacional es parte de ese plan, y no es una parte inocente, no es una parte realmente interesada en defender derechos humanos. Todo el que sabe lo difícil que son los mecanismos de persecución, de interdicción migratoria, saben que en esos escenarios se cometen abusos, se cometen excesos, se cometen atropellos, pero realmente el atropello se está cometiendo contra la República Dominicana, porque ahora mismo no es migración, es ocupación, es invasión. Si yo le digo a ustedes, este es un dato oficial, hay 476 asentamientos de haitianos en República Dominicana en proceso de crecimiento, según datos de Interior y Policía, bajo la gestión de la ahora cónsul dominicano en Nueva York, el amigo Chubasco. Bueno, ese es un dato. En un país pequeño eso significa pérdida de la cohesión social y territorial, eso significa balcanización, eso significa aumento de la conflictividad, eso significa también que los bienes y servicios públicos empiecen a compartirse
en unos niveles donde ya los dominicanos se sienten desplazados. Lo vemos a nivel de las maternidades, ya lo estamos viendo en los servicios hospitalarios en general, se está viendo en las escuelas públicas, no en todo el territorio nacional, pero sí en ciertas provincias es notorio. Y en el mercado laboral ni hablar. Un proceso brutal dentro de un esquema de capitalismo salvaje, de desplazamiento del dominicano, que es discriminado en su propio país. Se usa la etiqueta de que el dominicano es un vago, de que no quiere trabajar, de que la realidad es lo contrario. El dominicano quiere trabajar, pero no va a trabajar en las condiciones que quieren que trabaje, que son las condiciones que le están imponiendo los haitianos. Entonces, esa situación es grave y Anitía lo sabe, pero lo oculta porque, repito, los tonos nuevos, ellos no llegaron ahora, ellos tienen 20, 30 años siendo parte de ese plan y ahora cada día de forma más descarada se atreven a acusar a la República Dominicana de racismo. Claro, tienen aliados internos, porque cuando el ministro de Economía del país en el 2022, Pavel Issa, ante una marcha impresionante del Instituto Guartiano, reclamando una solución internacional a los problemas de Haití en Haití, nos acusa a los organizadores de la marcha de racismo estructural, de que el racismo permea la cultura y la historia de la República Dominicana. Evidentemente que Amnistía Internacional tiene aliados muy importantes en el gobierno. Este es el ministro que debería regular el tema de la participación de los recursos que llegan de las ONGs a las ONG locales e internacionales en República Dominicana. Y mire el tipo de pensamiento que tiene. Oscar Pérez. Señor Pelegrín, Oscar Pérez, un placer tenerlo acá. Hola Oscar, ¿cómo está? Usted ha sido una persona luchadora en el caso, en todos los aspectos de la República Dominicana. Pero yo quisiera que dividiéramos el caso, la problemática haitiana, en dos espacios. Uno el internacional y otro el local. En el internacional, y tratar de buscar qué es lo que se quiere con esto. En el internacional, ¿qué buscan los Estados Unidos y los organismos? O sea, ¿cuál es la meta de los Estados Unidos y los organismos internacionales en plantear el problema dominico-haitiano solamente desde el punto de vista del problema migratorio? Y segundo, y segundo, o sea, ¿a qué se debe la aparente inacción, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, en darle una respuesta dominicana a la problemática de esta situación? A ver si nosotros podemos ver qué es lo que se busca y por qué. Te agradezco esas preguntas que son muy pertinentes. Son las preguntas claves. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué busca Estados Unidos? En realidad, ustedes viven allá y saben que Estados Unidos es el país más poderoso, pero tiene muchos centros de poder. Y esos centros de poder actúan con bastante autonomía. Si tú vas a China, tú sabes que hay un centro de poder, el Partido Comunista Chino. Si tú vas a Rusia, tú sabes que hay un centro de poder, que es el presidente Putin y sus allegados, que le llaman los silovikis. Pero en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, y quizá por eso su poder es tan cambiante, produce giros tan sorprendentes en el mundo, y eso es causa de tantos problemas. Estados Unidos hace ya, y yo he hecho investigaciones sobre eso, y me lo han confirmado diplomáticos que hace ya muchos años se trabó una alianza muy efectiva, muy profunda entre la diáspora haitiana, que ustedes saben que tiene mucho poder en el Partido Demócrata y ahora en el presidente Biden, lo tenía en la administración Obama. La diáspora haitiana
está muy interconectada y muy activa en el mundo. Han ido escalando posiciones muy importantes en la administración demócrata. Tienen una alianza antigua con el caucus afroamericano. Los afroamericanos hace muchos años, que junto con la diáspora haitiana, trazaron una agenda tanto de apoyarse recíprocamente, tanto en Estados Unidos como en el resto de las Américas, e incluso tratar de vincular a África a la lucha. Ellos lo ven como una lucha de fondos racialistas, no nacional ni internacional, cultural, civilizatoria. Y obviamente tienen el apoyo de las grandes familias del Partido Demócrata y concretamente de los elementos más radicales del Partido Demócrata. Originalmente con los Kennedy, luego con los Clinton, ahora con los Obama. Y no tenemos duda de que con Kamala Harris tienen también, en el equipo de Kamala Harris, tienen esa alianza. ¿Cuál es la idea? Bueno, para ellos es muy difícil aceptarla. Ya por Haití no acepta fácilmente. Haití colapsó como Estado. Haití se convirtió en un Estado fallido. Discutir eso es algo que pondría en evidencia la responsabilidad de los poderes internacionales, concretamente de Estados Unidos. Entonces buscan una solución al problema geopolítico que representa un Estado fallido, que es zona de desastre ecológico, zona de desastre humanitario, narcoestado, Estado encanallado, y ellos lo saben mejor que nosotros. Y hay que buscarle una solución que para ellos sería una especie de justicia histórica, porque trasladando a los haitianos a la República Dominicana y expulsando a los dominicanos al exterior, poniéndolo en fuga, ellos entienden que van a resolver el problema. No saben, se lo hemos advertido hace mucho y ahora más. Y en mi último viaje a Washington, como parte de la Comisión Oficial del Estado, hablando en el Senado y hablando en la Cámara de Representantes, advertí que esto puede detonar un conflicto muy serio en la isla, en la región, porque el pueblo dominicano, aunque ellos crean lo contrario, va a resistir esta maniobra de intercambio de poblaciones, porque al final a eso es que se resume el plan estratégico, que República Dominicana no resista y acepte pasivamente su pueblo, su territorio, sus espacios, sus instituciones sean ya copadas, como está sucediendo con los haitianos. Eso tiene que ver mucho, lo dijo el senador Marco Rubio, con un enfoque racialista. Nos lo confirmaron congresistas norteamericanos cuando estuvimos allá. Nos dijeron, no esperen mucho de ese núcleo del Departamento de Estado, que se está manejando, la política exterior la están manejando con una visión racialista, no ideológica, no geopolítica, no realista, sino ideológica. Entonces eso crea muchos problemas, porque nosotros somos los primeros que reconocemos que Haití es una nación emblemática, que tiene derecho a su propio desarrollo y que ha sido como Estado en gran modo socavado por las políticas que durante mucho tiempo han aplicado las grandes potencias y sobre todo en la última etapa los organismos internacionales. Porque si hay un sitio donde se puede demostrar que la ONU ha fallado, es en Haití. Ese es otro motivo para buscar la solución dominicana, para enterrar la serie de fracasos comunales de los organismos internacionales en Haití. Son de libro, ¿verdad? Si en algún territorio del planeta se quiere demostrar, bueno, hay otros más dramáticos, pero aquí en la isla de Santo Domingo, lo que está pasando en Haití
es la mejor vitrina del fracaso de los organismos internacionales en el abordaje de las crisis internacionales, de las crisis que afectan a países como estos. Esto por un lado. En cuanto a lo otro, ¿por qué el Estado no reacciona? Mira, yo tengo que decir en justicia que el presidente Abinader, en términos de discurso, ha ido más lejos que ningún otro presidente. Porque empezando el gobierno, planteó de manera muy enfática, muy clara, un cambio en la doctrina interior. La doctrina interior de la República Dominicana era difusa, era permisiva, era lo que dijo el presidente Medina en La Habana, que los haitianos están aquí en situación de ilegalidad, pero que las autoridades dominicanas, cuando ven a los haitianos por una política de tolerancia, miran para otro lado. El presidente Medina en La Habana era una manera de decirle a la comunidad internacional: no se compliquen tanto con las cuestiones legales, porque los haitianos, sí, aún sin papeles, están en mejores condiciones en República Dominicana que aquí. Entonces, eso independientemente de que los haitianos en sí no les gusta mucho el tema de la documentación, por muchas razones. Ahora, ¿qué pasa? El presidente Abinader fue más lejos que ningún otro presidente, cambiando el enfoque. Lo cambió por varias razones. Primero, creo que se convenció de que esto era un problema internacional, no un problema de migración. Creo que sabe que hay una implicación de seguridad internacional muy seria para el Estado dominicano, su futuro, para su población. Y eso es importante, pero yo le he dicho al presidente Abinader, y se lo he dicho al gobierno, y se lo he dicho también a la oposición: en esta materia no se puede tener un doble discurso, o no se puede tener un discurso y unos hechos que nieguen el discurso, porque al final eso se revierte contra el Estado dominicano, porque entonces no suscitamos respeto, no nos creen, no nos cuidan, porque es un Estado que tiene un discurso y sus hechos van en otra dirección. El presidente ha tomado acciones en el orden interno, nadie lo discute. Especialmente anunció el tema del muro, pero yo le voy a decir a ustedes: el muro, por ejemplo, debió estar terminado hace un año y debió haberse licitado hace más de año y medio. Contraten para que y no se ha podido. Y me consta que en eso han jugado, en frenar eso, en impedir eso, han jugado papeles importantes poderes internacionales, actores que han aparecido así, de buenas a primeras, para bloquear la posibilidad de que el país tenga una política de seguridad fronteriza. Obviamente, todo eso nos está llevando a un escenario de conflictividad. Señor, si no actuamos, dígame. Bienvenido a Levántate New York, Ivana Burgos de este lado. ¿Cuáles opciones considera usted que tiene la República Dominicana como pueblo y como Estado para contrarrestar lo que es esta invasión pacífica pero forzada? Porque entendemos que aunque es pacífica pero es forzada, porque hemos tenido que asimilar que en nuestras escuelas el 72% de los alumnos sean extranjeros ilegales, que nuestros niños queden fuera de las aulas y también que tengamos a nivel laboral más del 80% de extranjeros ilegales en todo el ámbito social, y en el territorio dominicano pues
tenemos un excedente exagerado de inmigrantes en las calles, y ni hablar de lo que son las parturientas en los hospitales. ¿Qué puede hacer el pueblo dominicano y la sociedad dominicana ante esta inmigración forzada que hemos tenido que asimilar de esta manera? Mira, una precisión. Los datos oficiales y los datos reales no son esos que tú estás señalando, pero son altos, son alarmantes, y lo que cuenta son las tendencias, porque a medida que los haitianos aquí consiguen los servicios de salud, los servicios de educación, documentación, aunque sea falsa, trabajo, protección en condiciones que no la consiguen en Haití, mayor libertad y seguridad que no la tienen en Haití. En esa misma medida, los haitianos siguen llegando. ¿Dónde está el problema? Mira, yo creo que esto es una prueba de nación. No es de un gobierno, no es de un Estado, no es de una nación. Y el actor que hay que poner en pie de lucha es el pueblo dominicano. El Estado dominicano como tal, sus clases dirigentes, no tienen la fuerza para poder enfrentar esto frente a las potencias y los organismos internacionales. Y sobre todo, y esto ustedes que están en Estados Unidos lo van a entender mejor. Yo lo vengo diciendo aquí permanentemente. Desde que nosotros nacimos como nación, tenemos una lucha existencial. Porque cuando nacimos, algunos han asumido la idea de que nosotros somos una finca con pasaporte, donde hay unos pocos dueños y los políticos y los militares son los capataces de la finca. Y frente a esa visión, que es de una minoría, que es la que se beneficia del concepto patrimonialista de la nación, bueno, hay otra corriente que está luchando porque seamos lo que quiso Juan Pablo Duarte, lo que quisieron los trinitarios, los restauradores, los soberanistas en diferentes etapas, los constitucionalistas. Que seamos una nación con un proyecto nacional integrador de todos los dominicanos, y dominicanas. Entonces, esa lucha, en términos históricos, en términos dialécticos, ha estado dominando la historia de la República Dominicana. Los grupos de poder económico más poderosos del país, los empresarios, los altos empresarios, grandes familias y muchos empresarios, hace tiempo hicieron una alianza con ricos de Haití, los empresarios de Haití, y esa alianza fue inducida por Estados Unidos, y concretamente por el presidente Clinton, cuando regresó Obama al poder. Ellos retomaron un viejo plan, pero ha sido condicionada en diferentes momentos por las políticas de Estados Unidos frente a la República Dominicana. Con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, a mediados de los 80, empezó el proceso. Con el ingreso conjunto a Lomé, fue con relación al mercado europeo, a la Unión Europea, nos forzaron al ingreso conjunto con Haití a Lomé, al acuerdo de Lomé. Y después, en el 2003, 2002, se negoció el de Recapta, asociándolo a la ley HOT y también a la ley GEL posteriormente, porque ellos no conciben la idea de una solución de rescate y reconstrucción de Haití.
en Haití como primer paso, porque yo no digo que no haya intercambio, y puede y debe haber intercambio, pero forzar la integración de un Estado fallido con un Estado débil y vulnerable, lo único que va a provocar es un desastre de grandes proporciones como se está viendo. Entonces, ¿qué puede hacer el pueblo dominicano? Bueno, miren, hay un grupo, y lo digo por aquí para que todos los dominicanos que nos escuchan, que nos ven, se pongan a reflexionar sobre este llamado. Hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos estamos reuniendo para organizar un movimiento de juntas patrióticas dominicanas, JPD, con las iniciales de Duarte. El objetivo es que se creen juntas patrióticas tanto aquí en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los sectores de la vida nacional, así como en el exterior. ¿Por qué? Porque hay que poner al pueblo dominicano en pie de lucha, pero con una organización, porque Duarte nos enseñó que para lograr la soberanía, la independencia, se necesitaba una organización. La Trinitaria fue la primera organización. Una organización secreta, en ese momento tenía que ser secreta, ahora no tiene que ser secreta. Puede ser discreta, pero no secreta. Y debe crearse un movimiento tan poderoso que esté en condiciones de enfrentar y derrotar esas maniobras, porque esas maniobras parten de la idea de que el pueblo dominicano no es una nación, de que el pueblo dominicano, igual que el pueblo haitiano, son pueblos que no merecen la condición de estadidad, la condición de nación y el respeto que se le deben a las naciones, independientemente de que las grandes potencias raras veces respetan a las naciones más débiles o más pequeñas. Pero en este caso, si nosotros no generamos un movimiento de unidad nacional patriótica, suprapartidaria, y quiero enfatizar ese punto. Mucha gente plantea que no debe ser con participación de los partidos. Bueno, yo creo que dominicanos y dominicanas patriotas están en la mayoría de los partidos. Y dominicanos y dominicanas con voluntad de defender la República Dominicana aparecen dentro de los partidos y fuera de los partidos. Entonces no excluyamos a nadie, por eso digo es suprapartidario, y demostremos que tenemos capacidad de unirnos más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de las coyunturas electorales, más allá de los intereses corporativos. De modo que tiene que haber una vocación unitaria, porque ellos apuestan a que como nación no nos unimos. Si no nos unimos, no vamos a poder resistir eso. Y eso tiene que ver con qué lucha. Bueno, en primer lugar, pedirle a las autoridades nuestras, porque nosotros no vamos a suplantar al Estado. Ese movimiento no busca suplantar al Estado, pero sí busca que el Estado cumpla con sus obligaciones, con lo que manda la Constitución, con lo que manda las leyes, con lo que han decidido los poderes públicos, con lo que son los intereses permanentes del Estado. No queremos el enfoque de una finca con pasaporte. Ese enfoque de una finca con pasaporte de unos pocos dueños es el que nos ha metido en este problema. Doctor, y esa relación de poder es la que hay que cambiar. Y la diáspora está llamada a jugar un papel importante en el cambio de esas relaciones de poder que nos han colocado en la posición de vulnerabilidad, de riesgo, de peligro existencial en la que estamos colocados. Doctor, una pregunta, pero ¿cuál sería la estrategia de este movimiento si vemos que todos los días la figura de Juan Pablo Duarte la sacan de las escuelas de la República Dominicana? Todos los días vemos cómo se enseña menos
sobre Duarte, sobre los trinitarios en sentido general, sobre Luperón, y no se crece, no se nace esa llama del dominicanismo en nuestros niños y en nuestros jóvenes? Mira, tu pregunta es muy pertinente. Yo creo que hay un renacimiento muy fuerte del patriotismo, del nacionalismo, de la dominicanidad, tanto aquí como en el exterior. En el exterior es más fuerte porque cuando la patria se ve a la distancia, el sentimiento nacional se acrecienta. Pero es un hecho que lo dicen todas las encuestas de que el pueblo dominicano está viendo el peligro, no está del todo consciente, porque ningún pueblo está tan preparado para ser traicionado por sus élites, y en otros casos no se trata de traición, sino de debilidad. Pero recuerden aquella frase que decía Winston Churchill, que la debilidad no es lo mismo que la traición, pero tiene las mismas consecuencias catastróficas. Entonces, aquí hay mucha gente que por temor, por vacilación, por intereses, por incomprensión, por miedo, no se atreven a hablar, no se atreven a fijar posición. Pero hay un núcleo importante, es una lucha que ha pasado por muchas etapas. Hay un núcleo importante que se está agrupando, es influyente. Hay muchas figuras importantes de la vida nacional que están entendiendo que hay que cambiar el esquema y que hay que luchar, porque si no lo luchamos ahora, lo que vamos a entregar el país de forma ignominiosa, y nuestros hijos y nuestros nietos nos lo van a reclamar. Señor Pellegrini, perdón. Entonces, déjame decirte, donde hay que trabajar más es con la juventud, porque ciertamente, no aquí solamente, a nivel global hay toda una cultura fundamentalmente materialista, hedonista, consumista, que la noción de patria, de nación, es una noción que se considera obsoleta, se considera de modelo, que hay que superar, porque es una ideología. Aquí estamos, miren, en Estados Unidos se ve la lucha, se ve en Europa, se ve en buena parte del mundo. Aquí, a nivel global, estamos en guerra mundial híbrida, se está librando la lucha entre el imperialismo globalista y el nacionalismo. En este caso es más relevante en el caso de Estados Unidos porque hay un nacionalismo de gran potencia que está expresándose, pero también se está viendo en Rusia, se está viendo en China, se está viendo en la India, se está viendo en otras naciones. Y el último que admitió, de los importantes intelectuales que fueron abanderados del orden global, que admitió que hay que cambiar el esquema, fue nada más y nada menos que Francis Fukuyama, que recientemente, hace unos meses, en un artículo publicado en Foreign Policy, declaró que la libertad en el mundo no iba a sobrevivir en contra de las naciones, que las naciones eran una estructura fundamental a preservar. Y lo decía por el caso de Estados Unidos. Decía, si no hay un concepto nacional, la libertad va a perecer, porque va a venir una lucha entre ese imperialismo globalista que tiene una ideología con un sesgo autoritario totalitario y el nacionalismo que está resistiendo con muchas armas lo que es la abolición de la familia, de las estructuras intermedias de la sociedad, de las tradiciones, de las identidades, frente al transhumanismo. El transhumanismo, que es la ideología última dominante del imperialismo global. Señor Pellegrini, o sea, realmente la historia no ha llegado a su fin. Que fue el libro que él escribió, El fin de la historia. Pero él lo admite ya, él admite que se equivocó. Admite ya, que él no lo admite así, que me equivoqué, pero dice, si la libertad va a seguir avanzando, tenemos que cuidar las naciones. Okay. Porque si las naciones se destruyen,
la destrucción de las naciones va a generar fenómenos autoritarios, fenómenos populistas, fenómenos Alemania. que van a poner en peligro la libertad en todo el mundo. Sí, pero hay un tema que yo quisiera que nosotros regresemos, es el papel que puede jugar la diáspora en la defensa de la dominicanidad. Aquí en los Estados Unidos, la diáspora dominicana es fundamental para la selección de por lo menos 10 senadores en Washington y alrededor de 50 a 100 congresistas. Y influye en otros estados en la selección de diputados y congresistas. ¿Por qué la República Dominicana hasta el día de hoy no ha desarrollado una política de el utilizamiento o del fortalecimiento en la participación en los procesos electorales aquí en los Estados Unidos como arma de influencia en la toma de decisiones de los Estados Unidos, dirigida a la defensa de la dominicanidad, que podría ser un elemento altamente unitario de la comunidad dominicana en el exterior? ¿Por qué no se ha tomado, no se ha tenido esa visión? Ninguno de los partidos ni los gobiernos se han dedicado, inclusive en esa área, como lo han hecho los judíos, lo están haciendo los hindúes, los propios chinos lo están haciendo y así sucesivamente otras naciones. Bueno, la razón es muy evidente. Los gobiernos dominicanos en realidad tienen una visión muy miope. El esquema de finca con pasaporte es un esquema perverso. Quieren que los dominicanos que se fueron al exterior a vivir, no porque quisieron, sino porque sus condiciones de vida aquí no eran las mejores, no se les da oportunidades, que esos dominicanos sigan enviando remesas para mantener el esquema de la finca con pasaporte. No lo quieren integrar propiamente al proyecto nacional, o apenas le hacen concesiones menores, cosméticas, no cuestiones fundamentales. Yo particularmente entiendo que para la preservación de la nación dominicana, la diáspora, como ha pasado con Israel, que es el caso más ilustrativo, la diáspora es vital. Nosotros como nación no vamos a sobrevivir si no tenemos una defensa importante, especialmente en Estados Unidos. Yo al presidente Medina se lo dije también al presidente Abinader y al presidente Fernández, que con los tres he hablado, hasta con Hipólito Mejía cuando era presidente. Ponía el ejemplo del senador Charles Sommer, que fue un senador republicano que derrotó el plan del presidente Grant en 1870 y lo derrotó. El presidente Grant era republicano también. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, porque un grupo de prominentes dominicanos viajaron a Estados Unidos, allá hablaron con líderes políticos, intelectuales, muchos eran masones, y ese vínculo de ellos sirvió, porque Charles Sommer era masón, eso sirvió para que el senador se abanderara de la defensa no solamente de Haití, sino de todas las naciones del Caribe, y se frustró el plan del presidente Grant, claro, pero aquí había una rebelión, aquí el país estaba en pie de lucha, aquí se estaba demostrando que ese plan no iba a pasar, que iba a traer un problema mayor. Entonces la diáspora ahora, yo creo que está en mejores condiciones. Yo lo he hablado con muchos líderes de la diáspora, en mejores condiciones de la defensa. Y que se entienda bien, nosotros no estamos en contra de Haití, ojo. Lo que nosotros estamos planteando como movimiento, y no desde ahora, sino desde hace muchos años, es internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití. Y es posible, sí. ¿Se ha intentado? Nunca. ¿Se ha querido? Nunca. La idea errada completamente es que
es mejor descargarlo en República Dominicana y que los dominicanos que no se acomoden al esquema se tengan que ir y pierdan su país. A propósito Y eso de no eso, lo vamos a permitir, pase lo que pase, pase lo que pase. Se lo estamos diciendo para que lo entiendan. Entonces la diáspora puede ayudar muchísimo, por eso que tú dices. Yo, ahora en Washington, tuvimos oportunidad de hablar con un grupo importante de representantes y hablamos también en el Senado de los Estados Unidos. Y hablando con un representante, bueno, hubo uno que nos dijo algo que es muy válido también. Bueno, para conseguir ese tipo de respaldo también es necesario actuar con coherencia. Porque aquí es verdad que tenemos un discurso, tenemos unos planteamientos, pero hay unas acciones que van en otra línea. Y eso nos demerita, nos socava, nos mina la credibilidad de la posición. Ahora, el involucramiento de la diáspora va a ser de gran valor. Yo, de hecho, este movimiento está planeando cuando vaya tomando más forma aquí, de hecho, antes de fin de año, quizás en octubre, estaremos en Estados Unidos visitando líderes, reuniéndonos con comunidad y esperamos reunirnos con ustedes y tener un programa en vivo ya. claro, Porque se necesita, miren, se es un compromiso, necesita. doctor. Definitivamente, pero a propósito de ese tema, en los Estados Unidos hay elecciones el próximo día 5 de noviembre. Kamala Harris, Donald Trump. ¿Cuál es el que más le favorecería a la República Dominicana para preservar, como usted dice, nuestra nacionalidad? Tú eres bruja, me la quitaste la boca la pregunta. Mira, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Yo quiero ser bastante objetivo. Este plan que viene, repito, de mediados de los 80, caminando, en realidad ha involucrado como de manera prominente al Partido Demócrata, al liderazgo del Partido Demócrata. Ellos son los que más se han involucrado, especialmente con los grandes ricos de aquí, de República Dominicana, a convencerlos de que tienen que hacer una alianza con los ricos de Haití. Entonces, ellos entienden que así es que se puede manejar esto, el mercado de los 22, 25 millones, y ya una nueva realidad, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y no saben que ahí lo que va a empezar es un problema, porque ni los haitianos van a aceptar el esquema de dominación de los dominicanos, de las relaciones insulares, y esa fue una de las claves por las que más el presidente Moïse, y eso amerita un programa especial. Ni nosotros los dominicanos vamos a aceptar que se cometa el crimen de descargar la crisis de Haití sobre nosotros. Digo, se está cometiendo, pero va a haber resistencia. Y a nosotros no nos conviene un escenario de confrontación. Y con el presidente Trump, yo diría que Trump, su discurso, su planteamiento, van exactamente en la línea de lo que nosotros estamos planteando. Él está diciendo, se lo dijo en las propias Naciones Unidas a los presidentes de todo el mundo: defiendan sus naciones, defiendan sus patrias, defiendan sus países. Entonces eso no conviene, pero eso no significa que el presidente Trump va a venir a resolvernos el problema. Puede ser que nosotros tengamos mejor ambiente o menos presión con los republicanos que con los demócratas, porque la alianza, repito, de la diáspora haitiana con los afroamericanos en Nueva York con el congresista Meeks es muy fuerte. El congresista Gregory Meeks, ustedes saben que es un peso pesado el caucus afroamericano. También con la nación del Islam,
está caminando esa visión. Y los sectores del Partido Demócrata, repito, empezó con los Kennedy, pero los Clinton, cuando vienen a la isla, donde vienen a pasar las vacaciones, Santo Domingo, no es en Haití. Señor Y Pelegrín. a pesar de que su luna de miel Fue en Haití. en Haití, ellos vienen aquí, pero ellos parten de la idea de que ahí lo que tenemos es que nosotros timonear a Haití, conducirlos a Haití. Pero mientras tanto, el que está pagando la consecuencia es el dominicano pobre. Nosotros. Oh, parece que Los grandes ricos. De aquí los grandes ricos son los que están ganando porque son los que han dado el acceso al mercado norteamericano, el acceso al mercado europeo, en los tratados internacionales, porque eso es lo que se ha negociado. Entonces, yo creo que llegó la hora de replantearse. Nosotros estamos abogando por una conferencia internacional. Una conferencia internacional, y yo en lo personal, porque es un personal, hace tiempo vengo planteando el 1 por 7 plus o el 1 por 8 plus, que es una fórmula de compromiso multilateral para la reconstrucción de una nación que merece un mejor destino, porque nadie discute que Haití merece un mejor destino, pero el mejor destino de Haití está en Haití, no en República Dominicana. Señor Pelegrín, una pregunta. ¿Considera usted que puede ser una inminente complicidad de las autoridades el hecho de esta inmigración forzada, como ya le decía, puesto que anteriormente, décadas atrás, no estaba el muro, no teníamos un muro y tampoco teníamos los sistemas tecnológicos que existen ahora, ni los equipos y la preparación que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de vigilancia en la frontera, mientras que hoy en día con todos los avances que tenemos, drones, equipos, los avances tecnológicos para detectar cualquier movimiento, pues entonces tenemos una desbordante inmigración forzada y tenemos la ciudad capital y todas las poblaciones de República Dominicana inminentemente invadida pacíficamente. Entonces esto nos luce una complicidad inminentemente, prácticamente directa con las autoridades. Mira, el plan en esta etapa, porque por etapa, acuérdate que están aplicando lo que llaman las técnicas de la ventana de Overton, gradualidad. Se trata de un plan de esta envergadura. Ellos saben que puede haber muchas resistencias. Van creando las condiciones para que el pueblo que es víctima acepte pasivamente o al menor costo lo que es un crimen internacional a todas luces. Un crimen violatorio de todos los principios de derecho internacional público. Yo lo vengo diciendo y digo los responsables. Entonces, ¿qué pasa? Esto entró en una nueva etapa cuando Trump le retira el apoyo a Naciones Unidas. Edmund Mulet en Naciones Unidas y Antonio Guterres, la decisión que toman ante la posición del gobierno norteamericano es nada más y nada menos que retirar la MINUSTA. Si usted retira la MINUSTA, el único cuerpo que garantizaba cierta estabilidad, si usted la retira y no hay ejército, apenas había 500 efectivos policiales remanentes del antiguo ejército. La policía nunca ha pasado de 12.000 efectivos, con mucha precariedad, mucha limitación. No hay otros cuerpos de seguridad. ¿Qué iba a pasar? Bueno, iba a pasar lo que pasó. Automáticamente, los grupos políticos, los grupos económicos, los grupos de poder y los grupos criminales se organizaron para tomar
parte del territorio. ¿Eso se hizo inocentemente? No se hizo inocentemente, porque el señor Mulet, secretario general adjunto de Naciones Unidas y jefe de la MINUSTA al mismo tiempo, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Entonces, los grandes grupos económicos de Haití empezaron a financiar bandas. Igualmente, sectores de la diáspora empezaron a financiar bandas o grupos armados. El envío de armas de Estados Unidos a Haití es impresionante, pero también de Venezuela y de Colombia y de Jamaica. Todo eso está fluyendo porque confluyen muchos actores. Entonces, ahí se produce una gran movilización permanente contra la actividad de Moïse, que fue elegido, y más que elegido, impuesto. ¿Por quién? Por el Core Cruz, por Clinton a la cabeza. Y luego aquí empiezan a preparar el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes financiado por el Departamento de Estado en el año 2019 con el apoyo de la OIM y la ACNUR. ¿En qué consistía ese plan? Bueno, que si hay una crisis humanitaria o una guerra civil, República Dominicana abriría su frontera para asentar en la región fronteriza campamentos de hasta 90,000 personas. Sí, estamos hablando 5 o 7 grandes ciudades en la frontera bajo la tutela de Naciones Unidas y de los organismos internacionales. Es una historia larga, yo conozco muchos detalles e interioridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el presidente Abinader, el presidente va a un encuentro el 10 de enero del 2021. Él estaba empezando el gobierno, en medio de la pandemia, y Moïse estaba terminando. Pero Moïse quería mantenerse en el poder y modificar la constitución, y tenía apoyo del Core Cruz para eso. Y vino aquí, firmó un acuerdo con el presidente Abinader, pero 4 puntos de ese acuerdo produjeron un enorme disgusto en Haití. Un enorme disgusto. Y eso yo creo que tuvo una base ya de la decisión que se tomó en febrero de que a Moïse había que derrocarlo por la violencia. Ahí todavía no se había decidido ejecutarlo, pero sí derrocarlo por la violencia por el Estado. Porque acuérdense que el canciller Claude Joseph, que es la cabeza operativa de la conspiración como instrumento de la diáspora, vino a desafiar a las autoridades dominicanas después del pacto de y ya en abril. Perdón, que se está acabando. Pero yo he visto con interés que en Florida hay un juicio por el asesinato del expresidente. Y ha salido que por lo menos de 3 a 4 de los organizadores o ejecutores del asesinato tenían relación o eran informantes del FBI o del DEA. ¿Qué interés? La pregunta es la siguiente. ¿El asesinato del presidente haitiano está en cierta forma también relacionado con el encuentro que él estuvo en Venezuela con el embajador ruso? Bueno, ¿qué pasa? En la secuencia es esta. Viene Blinken, recibe una carta que le envía al congresista de Nueva York, Gregory Meeks, con 77 representantes, pidiéndole que le retiren apoyo al proyecto dictatorial del presidente Moïse. Porque los haitianos entendían que la alianza con República Dominicana, el apoyo del Core Cruz, era lo que iba a permitir una especie de dictadura. Y había gente en Estados Unidos que lo estaba alentando a que diera ese paso. ¿Qué pasa?
Cuando llega esa carta y al mismo tiempo se desata la polémica del canal, que a mi juicio fue una provocación para romper los vínculos entre el gobierno de Moïse y el gobierno dominicano, montada por Claude Joseph, el canciller de Moïse. Entonces ya el presidente Moïse en junio se reúne con el embajador ruso. Tiene una reunión en Puerto Príncipe y la Cancillería rusa emite una declaración donde anuncia la disposición de apoyar a Moïse en materia de energía, en materia de seguridad. Miren, en materia de seguridad hay que imaginarse lo que es eso. Y entonces, luego, el 15 o el 16 viaja a Turquía. Mientras él se va a Turquía, Claude Joseph se va a Nueva York. Y en Turquía, el presidente de Moïse hace acuerdos con la oposición haitiana. Estaba ahí representada en esta cumbre de Antalya que hacen los turcos cada año, una cumbre diplomática. Se reúne de nuevo con los rusos, hace acuerdos con los turcos en materia de energía. Y ya cuando regresa, empieza a tomar una serie de medidas a favor de la oposición. Su partido entendía que era una traición y el Core Group, Estados Unidos, entendía, bueno, este hombre está fuera de control, representa ya un peligro para nuestros intereses. Y ahí es que se produce el desenlace que vimos. Fíjense que él había decidido la ampliación del ejército, pero había tomado una decisión política muy importante, que era habilitar a todos los políticos a que pudieran asumir cargos públicos, porque no habían recibido a lo largo de los años descargo del Senado de Haití. La Constitución del 87 de Haití, para asumir funciones públicas, tenían que tener un descargo de Haití. Entonces tenía la mitad de la clase política o más, porque casi ninguno, había tenido un descargo del Senado haitiano. Entonces él toma esa decisión y le da incluso hasta un pasaporte a la figura política más importante de la izquierda haitiana, de la izquierda antiimperialista haitiana, que es el presidente Aristide. Le dan un pasaporte para que viaje a Cuba supuestamente a curarse de una dolencia. Entonces ahí, en ese periodo, bueno, se produce el asalto donde lo matan. Y hay cosas ahí que todavía faltan por aclarar. Por ejemplo, a mí nunca ha quedado claro el papel de los colombianos. Porque parece ser que lo contrataron para meterlo al medio, como dicen. Sí. Que ellos fueran los que le dieran cobertura al operativo, porque el operativo se montó supuestamente para dar la impresión de que era un operativo de droga que se iba a hacer y que necesitaba de que el apoyo del presidente. Y por eso pueden llegar a la casa del presidente. Y después, lo que no se entiende es por qué los colombianos se quedan en el terreno. Son veteranos. Se quedan en el terreno esperando qué. Y le dicen, váyase a la embajada de Taiwán. A la embajada de Taiwán. Fíjense, porque eso está también en el origen del problema. La relación de Haití con Taiwán. Mientras que hay una corriente que entiende que Haití tiene que alinearse con China, pero Estados Unidos eso no lo permite. Exacto. Fíjense todo lo que está explicado. Eso viene, doctor, lamentablemente, qué pena que el tiempo se termine. El doctor Peregrini aquí por 5 días. Pero él viene en octubre y es una cita obligada aquí. Hay que tenerlo aquí en New York. Doctor Peregrini, la última pregunta. Sí.
¿Cuál es su disponibilidad de tiempo para mantener un conversatorio con esta comunidad? Este programa está a su orden. Para tener un conversatorio con esta comunidad. Usted me dice, yo estoy a la disposición para intervenir las veces que ustedes consideren. Me pueden llamar semanalmente. Podemos hacer un espacio semanal para analizar toda esta dimensión internacional, porque es bien compleja. Fíjense, solamente le pongo un ejemplo para que ustedes vean. Los haitianos no vinieron a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Por el espacio aéreo. No, ese fue el pretexto. El pretexto. Ellos sabían que se iba a sacar una declaración con relación a la crisis de Venezuela y ellos no querían fijar posición. Entonces buscaron un pretexto para no venir a la toma de posesión del presidente Abinader. Aparte de que ellos en general no tienen muchos pretextos para buscar un pleito con los dominicanos. Exacto. Escondieron el bulto, como decimos. No, claro, ellos no querían. ¿Por qué? No se olviden, fíjense que ahí está fracasando la moción de Kenia. ¿Pero por qué? En Naciones Unidas, Rusia y China no se oponen al envío, pero en la reunión del CELAC, que se da aquí en la víspera del envío de la misión de Kenia, aparece el presidente Maduro diciendo que él se opone, la fuerza del arma se opone a una invasión disimulada, y el presidente Petro, como el que no quiere la cosa, suelta que en los arsenales de Colombia se perdieron, se sustrajeron más de 1 millón de cápsulas de 5.56 y misiles de Israel, cohetes, granadas y explosivos. Y que probablemente la sospecha que ellos tenían, las autoridades colombianas, una buena parte había venido para allá. ¿Qué estaban diciendo Venezuela, Colombia y obviamente Cuba, que está en la base de todo, a los kenianos? ¿Qué le estaban diciendo? Miren lo que hay aquí. Eso es lo que hay. Pero el tiempo se nos terminó, doctor. Lamentablemente, tenemos una cita con usted en octubre y vamos a coordinar para que sea más cerca, más frecuente su participación con nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo a todos ustedes. Señores, ya lo escucharon al doctor Pelegrín Castillo, estuvo con nosotros, demasiadas informaciones interesantes, no queríamos que el tiempo terminara, pero lamentablemente así es. Ahora les invito a que veamos cómo andan las noticias internacionales con Rafael Díaz. Arropado por una multitud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió ayer domingo su legado para construir una patria nueva durante su último informe de gobierno, marcado por las críticas de los mercados y los Estados Unidos a una reforma judicial que heredará su sucesora Claudia Sheinbaum. El ministro de Defensa de Honduras y su padre diputado, que son sobrino y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, denunciaron en medio de escándalo por supuestos vínculos con el narcotráfico, 3 días después de que la mandataria izquierdista cancelara el tratado de extradición con Estados Unidos. El partido alemán de extrema derecha ganó ayer las elecciones regionales en Turingia y pisó los talones a los conservadores en Salonia, un resultado sin precedentes desde la posguerra y un duro golpe para el canciller Olaf Scholz. La campaña de vacunación contra la polio comenzó en el centro de la Franja de Gaza después de que el territorio devastado por la guerra registrara su primer caso de enfermedad en un cuarto de siglo.
Venezuela recuperó la electricidad después de un masivo apagón de más de 12 horas tachado por el gobierno como un sabotaje de la oposición entre sus denuncias de fraude electoral, aunque los expertos apuntan a una falla y colapsó el sistema. Los servicios de rescate rusos encontraron ayer domingo el chasis de un helicóptero tipo Mi-8 que había desaparecido el pasado sábado con 22 personas a bordo en el extremo oriente ruso y 17 cuerpos fueron encontrados, informaron las autoridades. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Comunicadora, locutora, presentadora,